Bueno, seguimos conversando con Alfonso Marquina. Vamos a darle aquí un poquito al Twitter. Esta pregunta de Alberto Rodríguez, que si lograste escuchar el segundo audio de Ismael, dicen aquí, ¿no? Excelente líder, dice Ixa María Lezama, de Puerto Ordaz. Las misiones son para manipular, que nada te detenga, dice. Hay que darle rango de ley a las misiones para fortalecerla, dice Milagros Valera, citando lo que tú señalabas. Claro. Ajá, pregunta del diputado cuándo visita Barinita, está Barina con nuestro presidente Capriles, ya lo leí. Marquina también. Dentro de 15 días estoy en Barinita, lo voy a tener en Barinas, Barinita y en Socopó. Mira, que ¿por qué te fuiste de AD? ¿Y cuántos militantes yo no tienen me fui tiempo? de ellos, fui expulsado de Acción Democrática cuando me opuse al llamado a la abstención que se hizo en aquel entonces. Yo sentí que mi obligación era decirle la verdad al pueblo de Venezuela y no lo que la gente quería escuchar en ese momento. Yo creo que esa enorme carga emotiva había hecho que ese juicio colectivo, que en ese entonces era verdad, la mayoría de los venezolanos no quería participar, era un error y mi obligación como dirigente era decirle lo correcto, no decirle lo que la gente quería oír. Por cierto, ¿cuál es tu posición como dirigente político, como secretario general del Nuevo Tiempo y la posición de tu partido, por supuesto, con respecto a lo que debe pasar en Venezuela con el resultado del 8 de diciembre? Hay sectores en la oposición que plantean que es una especie de plebiscito esa fecha, que si el gobierno sale mal en las elecciones, si hay más votos de la oposición o si hay un mensaje digamos, claro, en el sentido de que la oposición gane la mayoría de las alcaldías, pues hay piso para pedirle la renuncia al presidente Maduro. Mira, yo creo que en primer lugar estamos en un proceso municipal. Los procesos municipales, que es una de las grandes conquistas de la democracia venezolana, porque es el proceso de descentralización mismo, es permitir que los niveles de gobierno se acerquen más a la gente, que las soluciones estén más cercanas a los problemas. Nosotros no podemos de alguna manera desmeritar su valor tratando de contaminarlo con un proceso nacional. Sin ninguna duda, la crisis nacional, la crisis económica, la crisis social va a tener su influencia, pero lo importante es que aquí están en juego son liderazgos locales, liderazgos regionales, y creo que es importante dentro del espectro nacional, porque ganar muchas alcaldías también permite que se cree un patrón de comparación de lo que es la incapacidad, la ineficiencia y la corrupción que ha marcado el gobierno nacional con gobiernos que, a pesar del cerco financiero, cada día son más creativos y más eficientes en resolver los problemas a la gente, que son la de las alcaldías. Y aun cuando la crisis nacional va a tener una gran influencia, yo creo que ese resultado, en todo caso, lo que hace es allanar el camino para unas nuevas elecciones, que son las elecciones parlamentarias, que serían 1 año y medio después, y que en todo caso es de allí donde se pueden dar las grandes soluciones. ¿Hay impaciencia en algunos sectores de la oposición, esos sectores que plantean esta tesis? Y yo creo que con razón, ¿no? E incluso cuando tú ves esta crisis, cuando tú ves que vamos mal, pero que el gobierno anuncia que vamos a seguir por el mismo camino, cuando tú ves, por ejemplo, el tema de la inflación, que se presente el ministro de Finanzas y le diga a los venezolanos, señores, el gobierno estima que el año que viene el poder adquisitivo suyo va a disminuir, el ya disminuido poder adquisitivo va a disminuir en un 28%, porque eso es la inflación que están anunciando. Y que no tengan una respuesta para decirle a los venezolanos, y vamos a hacer algo, o vamos a hacer algo distinto para corregir ese entuerto, esas distorsiones en la economía, sino que prácticamente lo que te dicen es acepta que cada vez tú vas a ganar menos. Yo creo que eso ha generado un gran malestar en los venezolanos cuando el presidente se burla del pueblo de Venezuela diciéndole que, bueno, que ahora los problemas están resueltos porque se creó el nuevo viceministerio para la suprema felicidad. Él dice que parafraseando a Simón Bolívar, pero no es verdad. Di la frase completa. Decía Bolívar en el Congreso de Angostura que el mejor sistema de gobierno es aquel que le garantiza mayor suma de felicidad, mayor bienestar social y mayor estabilidad política. Ninguna de las tres cosas tú las estás haciendo, Nicolás. Al contrario, tú me quieres convencer a mí que ahora, porque se creó este viceministerio, las 21.000 familias que se enlutan porque pierden un familiar en manos de Lampa, ahora van a ser felices porque tú creaste el viceministerio. Cuando las madres de los sectores populares no consiguen la leche para sus hijos,
ahora van a ser felices, en vez de estar angustiadas porque no consiguen la leche para sus hijos, o que los que hacen 3 y 4 horas todos los días de cola para conseguir el papel higiénico, para conseguir la harina pan, para conseguir el pollo que no se consigue, para conseguir el azúcar. Entonces ahora son felices porque tú creaste un viceministerio y le pusiste ese nombre. No, Bolívar no hablaba de nombres, sino hablaba de acciones, de políticas de Estado. Y tú lo que le estás diciendo a los venezolanos con ese presupuesto es que hoy tenemos inflación, pero el año que viene vamos a tener más, porque sigues con la expansión del gasto público, porque sigues con la irresponsabilidad financiera, porque le sigues regalando el dinero de los venezolanos a otros países. Deja ya, por ejemplo, y es una propuesta para el gobierno, de subsidiar el petróleo en el Petrocaribe, de regalar nuestro dinero. Empieza a cobrar esas cuentas, en vez de someter al sacrificio al pueblo de Venezuela, sobre todo en países... Pero el esquema del Petrocaribe comenzó con Carlos Andrés Pérez aquí en Venezuela. Sí, pero no se había expandido de tal manera que, por ejemplo, a Cuba nunca se le iba a dar 103.000 barriles de petróleo, cuando Cuba lo que tiene es una capacidad de refinación de 50.000 barriles al día. Entonces Cuba ahora es un país exportador de petróleo gracias a la irresponsabilidad de este gobierno. ¿Y a cuenta de quién es el que está haciendo el sacrificio? ¿Nicolás o su gobierno? ¿O la están haciendo todos los venezolanos, que cada vez hay menos divisas para satisfacer las importaciones de los productos de primera necesidad? Entonces, la pregunta en este momento es, ¿por qué no hay una verdadera política de rectificación? ¿Por qué no hay un cambio, un viraje en el proyecto económico si realmente lo que queremos es llevarle la solución a la gente? O lo que se quiere es mantener a un país en una situación de pobreza para perpetuar el proyecto político. Vamos a ir a la pausa, pero te leo este mensaje de Humberto Pinto. Para el diputado, ¿para cuándo está prevista la intervención extranjera? ¿Antes del 8 de diciembre o después? Mira, yo me formé en un partido antiimperialista. Yo no creo en los imperios, ni en el americano, pero tampoco en el cubano ni en el chino. Yo creo que los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos. Incluso yo creo que para Venezuela tenemos que tener un proyecto venezolanista. Ni es el castrocomunismo, ni es ningún otro proyecto político. Vámonos a la pausa. Ya venimos con Alfonso Marquina, diputado de Un Nuevo Tiempo.